Hola, ¿cómo están, amados? Un gusto de estar con ustedes en este domingo, primer domingo de marzo, ya casi completando este trimestre del año 2021. Bueno, aquí estamos una vez más para compartir principalmente la palabra de Dios y canciones que yo agrego siempre, que ustedes las pueden escuchar, que son alusivas normalmente al mensaje que hemos compartido. Espero que hayan estado bien, siempre orando por todos, a los que conozco y los que no conozco también. Por sus vidas, ¿no? Por su vida, no solo su vida espiritual, sino también por sus necesidades. Aquí es donde yo vivo, en el estado de Kentucky, en Estados Unidos, seguimos orando por nuestra iglesia. Ya nos estamos juntando, para los que no saben y no han venido, aun cuando ya lo hemos avisado, nos estamos juntando ya todos los domingos a las 9:15 de la mañana. Tenemos una clase de estudio un poquito más profundo. Y luego a las 10:30 tenemos el servicio de adoración. Así es que, y también está funcionando lo que llamamos escuela dominical o escuela bíblica dominical, que es por edades. Hemos tomado todas las precauciones del caso, pero lentamente, gracias a Dios, estamos reiniciando nuestras actividades normales. Así es que los que viven por aquí cerca, los invito con todo cariño y amor, no se queden. Yo sé que es muy fácil quedarse. Siempre va a haber algo que hacer, pero yo sé que esta es una disciplina espiritual que no es fácil, pero es muy, muy importante para ti, para tu vida y también para tu familia y para tus hijos especialmente, ¿no? Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante, que es una tarea inconclusa que dejó Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero antes, déjenme presentemos este tiempo al Señor en oración. Amado Dios, venimos en este domingo 7 de marzo del año 2021. En primer lugar, agradecerte porque tú has provisto, tú estás presente en la vida de tus hijos a través de todo el mundo. Gracias por tu cuidado, tu provisión, por el sentido profundo de vida que nos has dado, Señor, no solo para vivir aquí en la tierra, sino con esa mirada por la eternidad. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, mi Salvador, y te damos gracias por ello. Gracias porque aún en este tiempo, aún cuando algunos se han enfermado de COVID, Señor, tú nos has guardado nuestra vida también. Síguenos guardando, dándonos sabiduría para vivir cada día en este tiempo, Señor, de tanta convulsión mundial. Ayúdanos a estar firmes en nuestra fe y perseverar. Ayúdanos esta mañana al abrir tu palabra. Háblanos, Señor, a nuestro corazón la necesidad que tengamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces aquí. Yo decía que vamos a hablar de una tarea inconclusa. La vida de Jesús se resume, ¿cierto?, en la venida de Dios al mundo, Emmanuel, que significa en hebreo, Dios con nosotros, que se encarnó. Eso es lo que creemos los cristianos, aun cuando hay tal vez pseudo cristianos que no creen esto. Bueno, esto lo creemos nosotros por lo que es la experiencia que está en la Biblia y por nuestro propio testimonio de fe, ¿no? Entonces nació, creció, inició su ministerio, enseñó su mensaje, cambió vidas en esa época que él estuvo en el primer siglo de nuestra era. Luego se cumplió exactamente todo lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento acerca de este Mesías, ¿no?, de este Salvador, de este Liberador. Y posteriormente entonces fue llevado a la cruz, según también estaba predicho o profetizado, y pagó por nuestros pecados, pagó el precio de nuestra entrada directa a Dios, ¿no? Luego él resucitó, de lo cual hablamos el domingo pasado, ¿recuerdan? Un tremendo tema también en la Biblia. Y resucitó, y después de resucitar estuvo 40 días aquí en la tierra. 40 días, un número bien simbólico. En numerología en la Biblia, algunos tienen algunas explicaciones de los 40 días, porque no 35 o 45, etc. Bueno, 40 días estuvo aquí en la tierra y luego ascendió a los cielos.
Y cuando ascendió a los cielos, ahí en Hechos capítulo 1, ustedes pueden ver ese evento, ¿no? En muy pocas frases está descrito este maravilloso evento de cuando el Señor asciende. Y los discípulos quedan perplejos, bueno, aún ahí, aún cuando ya habían visto al Cristo resucitado, pero Jesús, en todas sus enseñanzas, Él le decía, bueno, yo estoy aquí, yo lo estoy preparando a ustedes como mis apóstoles, como mis seguidores, como mis discípulos, pero ustedes tienen que continuar la obra. Entonces lo que vamos a hablar ahora es un tema, yo sé que la mayoría de ustedes tal vez lo conoce, pero es bueno siempre recordarlo. Cuando uno como hijo de Dios, especialmente hablo a los cristianos, a los hijos de Dios, a los discípulos de Jesús, ¿no? Ustedes saben que la palabra cristiano es muy bonita, aun cuando en el origen fue despectiva la palabra cristiano. Pero, sin embargo, la palabra discípulo es la que más se nombra en el Nuevo Testamento. Y muchos discípulos, dicen, lo seguían en Juan y en otros libros de la Biblia, se menciona la palabra discípulo. Y la palabra discípulo normalmente es aquel que está a los pies del maestro, aprendiendo y siguiendo sus pasos. Ese es un discípulo. Entonces, cristianos a lo mejor hay muchos, pero discípulos que a veces siguen seriamente y de todo corazón a Jesús son menos. Espero que no sea nuestro caso, ¿no? Entonces, haciendo esta introducción, déjenme leer aquí en Mateo, capítulo 28, el último capítulo de Mateo, que dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Todavía dudaban, ¿no? Lo vieron resucitado, pero todavía habían dudas, ¿eh? Y el corazón humano es así. Jesús se acercó, dice, y entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Imagínense, no sé cuántas palabras son, pero en muy pocas palabras Jesús hace una condensación de la gran misión o la tarea que dejó para los discípulos de Jesús. Ahora, ¿qué debería movernos? Porque cuando uno conoce al Señor, uno dice, bueno, soy salvo, soy hijo del Señor, asisto a la iglesia, me siento, canto, ofrendo, etcétera, pero ¿y eso es todo? Bueno, cuando uno conoce verdaderamente y profundamente al Señor y cultiva una vida de comunión con Dios, uno ya satisfecho con la presencia de Dios en nuestra vida a través de Jesús, aceptando a Jesús, pero con la presencia del Espíritu Santo, aquí tenemos la Trinidad en nuestra vida, debe movernos a hablar del amor de Dios. Eso debería ser inevitable. En algún momento en que Dios pone en mi corazón ese amor que yo recibí, yo lo quiero también compartir con otros. Ahora, la forma de hacerlo lo vamos a hablar ahora en el método, pero yo personalmente creo en el método de persona a persona, ¿no? Yo sé que a veces se hacen reuniones masivas para compartir el Evangelio, pero mire, déjeme decirle esto de compartir. Aquí en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa. Aquí está hablando de la segunda venida, de la que estamos esperando ahora. Según entienden algunos la tardanza. ¿No? Algunos dicen, no va a venir, mira, ha pasado tanto tiempo, pero el Señor ha prometido. Y los hechos que estamos viviendo en el día de hoy, en el siglo XXI, convergen justamente hacia la segunda venida del Señor. Más bien dice, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ese es el deseo de Dios. 2 de Pedro 3:9. Y en otras partes también habla del amor de Dios, que nadie perezca, que todos lo conozcan a través de Jesús. Ahora, el Señor no tiene otras manos que las nuestras. Por lo tanto, cuando uno de alguna manera, ¿cierto?, se acerca a Dios y pasa a ser un hijo de Dios, debe empezar a nacer la responsabilidad mía de compartir este mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque yo he sido rescatado.
Y si yo amo, yo tengo vecinos, amigos, hermanos, familiares, digamos, en los cuales yo debo pensar, para poder pasar también con ellos por la eternidad. Si no dice aquí, la Biblia en otros pasajes, muchos pasajes lo dice, si no va a haber una perdición eterna para aquellos que no creen. No son mis palabras, son palabras que están en la Biblia. Juan 3, 16, 17. Juan 3, 17, o 17 y 18, ¿no? Y otros pasajes más. O sea, está claramente determinado nuestro futuro. Con Dios o sin Dios, a través de Jesús, ¿no? Es el que nos puede salvar. Entonces, déjeme decirle en unas pocas palabras o muchas palabras, no sé, algunas razones o qué es un discípulo de Jesús. En primer lugar, el discípulo de Jesús, tomando el texto que acabamos de leer, es aquel que confía en Jesús. Ahora, ¿por qué confiamos en Jesús? Confiar también es creerle a Dios. Es creerle, ¿no? Y en la primera parte del texto dice, se me ha dado toda autoridad. Y déjeme leerle aquí Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Lucas 9, 1 y 2. Mire lo que dice. Lucas 9, 1 y 2 dice, habiendo reunido a los 12, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Vale decir, cuando pasamos, amados hermanos, a ser hijos de Dios, Dios nos transfiere parte de las riquezas que nos da Él, riquezas espirituales, nos transfiere también poder y autoridad. Dice, se me ha dado, en el pasaje que leímos recién ahí en Mateo, dice, se me ha dado toda autoridad, dice, tanto en el cielo, ¿cierto? En el cielo como en la tierra. Mateo 28, ¿cierto? Se me ha dado toda autoridad. Entonces, en primer lugar, un discípulo es aquel que confía en la autoridad y en el poder de Dios. Yo confío en que lo que yo soy ahora como discípulo es contar con el poder y autoridad que Dios me dio. Ahora, eso es para usarlo sabiamente, con amor, ¿cierto? Uno no llega a compartirle a una persona, mira, yo soy salvo, ¿cierto? Y ponerse en un lugar, no, debemos hacerlo como lo hizo Jesús, con consideración, sabiendo que esa persona no anda con Dios, no conoce a Dios, aunque diga que cree, pero uno debe, ¿cierto?, con el amigo, con la persona que está al lado, porque muchos lo dicen. De hecho, el Señor lo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y hay muchos hoy día que simplemente dicen, no, yo creo. En el fondo está diciendo, yo creo en el Señor, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. ¿Pero qué significa eso? ¿Tienen una relación personal y profunda con Dios? ¿Son obedientes a lo que Dios nos pide? Entonces, cuidado. Y eso debemos investigarlo. Estamos en un medio occidental cristiano donde seguramente si hacemos una encuesta el 100% cree. Pero cuando le hacemos la siguiente pregunta, oye, ¿cómo es tu Dios? Ahí empieza a ver la diferencia. Y ahí debemos ceñirnos a lo que la palabra de Dios nos dice y a lo que Jesús dijo. Un discípulo de Jesús entonces confía en Él por su plena autoridad. Yo confío en Él, Señor, porque tú tienes poder y autoridad. Y eso me lo has dado a mí, ¿no? Y confiar también significa creerle, en este caso a Jesús. Creer, por ejemplo, que Jesús está vivo, como lo vimos el domingo pasado, que Él resucitó. Creer también en que lo que Él dijo es verdad, es verdadero. Confiar en la autoridad de Jesús es fundamental para ser un discípulo de Jesús. Esa sería la primera verdad que creo que la tengo ahí. Déjenme a ver si la puedo indicar aquí. Ya no puedo pasarlo, pero déjenme aquí a ver si lo hago de nuevo. Ahí lo tenemos.
Ahí, aquel que confía. Entonces, esta lámina la voy a poner para que ustedes después lo puedan revisar y leer los versículos que están puestos ahí. Confiar en la autoridad de Jesús, entonces, es fundamental para un discípulo de Jesús. Número dos, un discípulo de Jesús es aquel que tiene una misión. Y el mismo pasaje que leímos en Mateo capítulo 28, entonces nos habla de una misión, porque dice, me ha dado toda autoridad en el cielo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Y al ir tenemos que llevar un mensaje, el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, de la venida de Jesús, que Jesús es el Salvador, que deben aceptarlo, creer en Él, arrepentirse, volverse a Él, ¿no? Esa es la buena noticia. Evangelio significa, ¿cierto?, buenas noticias. Y una buena noticia, todos deberíamos, como discípulos de Jesús, querer compartirla. Porque eso va a sanar vidas, va a rescatar vidas. No solo mientras estamos aquí en la tierra, sino que por la eternidad. Entonces, en segundo lugar, un discípulo de Jesús es aquel que tiene una misión. Cuando dice ahí en Mateo 28, donde leímos, vayan y hagan discípulos. O sea, primero soy un discípulo y luego entonces Jesús me dice, anda a ser discípulos. Yo no puedo hacer discípulos si primero no soy un discípulo o un hijo de Dios, ¿no? Si no, no tengo que compartir. Amado, la iglesia de Cristo se distingue de cualquier otra organización. Es que uno no transmite, cuando uno llega a una organización, ¿qué le pasa? Los reglamentos, los estatutos. Mira, tú eres de este club, aquí están los reglamentos y los estatutos. Tú debes pagar las cuotas, etcétera, hay un montón de obligaciones, responsabilidades y también privilegios. Pero uno debe ceñirse por eso. Cada 3 meses va a haber una reunión, organizamos estas cosas y tú te riges por eso. Si estás en un condominio también, de vivienda, ¿cierto? Puede hacer esto, no puede hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando venimos al Señor también, el Señor también tiene su manual, y el manual, que es lo que es la Biblia, ¿no? Ahí están las reglas por las cuales nosotros debemos someternos. Entonces yo como discípulo me hago discípulo, pero ahora yo quiero compartir con otros, por amor, para que ellos no se pierdan, mis amigos, mis familiares, quien quiera que sea. Tú puedes pensar en este momento en una persona tal vez, a la cual le quieres compartir el Evangelio del Señor. Y lo primero que hay que hacer es justamente una persona al año. Imagínense este desafío, una sola persona al año, en la cual tú haces un plan a objeto de poder relacionarte con esa persona y poderle compartir entonces el mensaje del Señor. Entonces, en segundo lugar, aquel que tiene una misión. En tercer lugar, es aquel que se identifica como discípulo de Jesús, ¿no? Aquí en el Evangelio o en la iglesia de Cristo no hay agentes secretos. No hay agentes secretos. O sea, debo decir, yo soy un discípulo de Jesús. Claro, no lo andamos gritando, decir, mira, yo soy cristiano, asisto a esta iglesia. No. Puede haber un momento en que uno lo comparta así. Pero normalmente uno en la conversación, etcétera. Yo recuerdo que en la universidad en Chile, muchos compañeros y compañeras después de un tiempo me preguntaban y me decían por qué yo era como era. Y en verdad yo era normal, pero era cristiano. Y después yo decía, y ahí se explicaban ellos acerca de mi comportamiento, ¿no? Entonces la gente debe darse cuenta, en eso debemos ser sal y luz, como dice el libro de Mateo. Entonces, ¿cómo nos identificamos? Normalmente una forma en que los cristianos se identifican adhiriéndose a la iglesia o al cuerpo de Cristo es bautizándose. Nosotros bautizamos a personas adultas, aquellos que entienden, tal vez un niño de 12, 13, 14, por ahí está, ¿cierto?, en que el niño puede entender lo que significa adherirse a la iglesia de Cristo. Esta es una iglesia local, pero hay muchas otras iglesias. Entonces, ¿cómo me identifico yo? Dando un paso de obediencia en el bautismo. Jesús se bautizó también, a los 30 años se bautizó. Y hay muchas personas, ejemplos, en el libro de los Hechos y en todos los evangelios, de cómo la gente se bautizaba. En ninguna parte en la Biblia encontramos que se bautizaban niños, ¿no?
porque el niño no tiene la voluntad, ni un bebé no sabe lo que está haciendo. De hecho, yo le he preguntado a gente, no tengo idea si me bautizaron o no, ¿no? Y bueno, ese podríamos entrar mucho más, pero déjeme decirle la tercera: aquel que se identifica como discípulo de Jesús. Y bautizarse es una manera de identificarse. Ese es un discípulo también. Entonces, número 1, ya lo dijimos, es aquel que confía en Jesús. En segundo lugar, aquel que tiene una misión, como dice el pasaje, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y luego dice, bautizándoles. Y al bautizándolos se identifican. Pasa a ser mi hermano, pasa a ser parte de la iglesia. Entonces ya tiene responsabilidad con este cuerpo que se llama, la Biblia lo llama el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, visible aquí en la tierra, de carne y hueso, cada uno de nosotros, bautizándolos. Ahora, el bautizarse y el identificarse con Jesús a través del bautismo, eso significa obviamente en que uno está adquiriendo un compromiso, ¿no? Un compromiso. Y yo tengo ahora una relación, ya no soy uno solo. Fíjense que la Biblia habla en Efesios capítulo 5 de que Cristo por amor se entregó a la iglesia. O sea, Jesús amaba a la iglesia. Yo como discípulo de Jesús debo amar la iglesia. Ahora alguien me dirá, pastor, sabe que hay iglesias que tienen puros problemas. Es verdad. Pero eso no cambia la esencia del evangelio. Si el problema, ¿dónde está? En el corazón de los hombres. Aún dentro de los mismos cristianos. Entonces, no hay iglesia perfecta, pero hay iglesias que son mejores que otras. Y en eso principalmente debemos cuidar nosotros donde nos adhiramos, es que esas iglesias prediquen lo que hay en el evangelio. Y para conocer y saber lo que dice el evangelio, nosotros debemos leer la Biblia. Saber lo que creemos. Que no nos vayan a engañar. Cuidado. Bueno, ese es otro tema también, ¿ya? Entonces, los discípulos al bautizarse, ¿cierto?, adquieren un compromiso y hay una relación ahora con Dios, soy hijo de Dios, pero también con el cuerpo de Cristo, mis otros hermanos. Yo entro a la familia de Dios. Si antes tu familia eran 5, bueno, depende de la iglesia, si son 50 o son 100 o 600, aquí la iglesia americana hispana somos alrededor de 650 personas más o menos. Bueno, todos esos son mi familia, son mis hermanos. Bueno, alguien me dijo una vez, pastor me dijo, a ver si debemos... sí, vamos a hacer un paréntesis para hacer la segunda parte del video. Ya, sigamos. Mi esposa siempre me dice que a veces yo me desvío un poquito del tema, pero me gusta tanto y hay tantas cosas que compartir. Entonces ya decíamos que el número 3, aquel que se identifica como discípulo de Jesús a través del bautismo. Esto significa que hay un compromiso, ¿cierto? Ahí está, hay un compromiso con Jesús y hay una relación con Dios y también con mis hermanos. Entonces los discípulos de Jesús se identifican como discípulos. Número 4, según el mismo pasaje, un discípulo de Jesús es aquel que aprende y enseña. Porque dice más adelante, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Ahora, yo no puedo enseñar si no sé. Aquí nosotros en la iglesia tenemos, bueno, un cursillo que hemos preparado para las personas nuevas, ¿no? Que son las cosas básicas que un cristiano debe saber, porque al nacer de nuevo, necesita comer, ¿no? Entonces, tenemos que ayudarle. Y cada uno de nosotros, alguien puede decir, pero pastor, yo no he estudiado, no he ido al seminario. Mire, el Señor Jesús, ¿a quién llamó cuando llamó a sus discípulos? Eran pescadores, eran algunos muy poco preparados. Así que cuidado, ¿sabes por qué? Porque Dios nos capacita. Dios nos va a dar sabiduría para compartir el evangelio de amor con otros. Así que alguien dice por ahí, y Pablo también lo dice, mientras más débiles somos en las manos del Señor, más poderosos podemos llegar a ser. Entonces, número 4, que aprende y enseña. Lo que les he mandado, enséñenlo a otros.
llevar a otros al conocimiento del Evangelio. No vamos a hablar hoy día del cómo, lo vamos a hacer tal vez el próximo domingo. Jesús eligió a sus discípulos por dos motivos. Para estar con Él, que es lo que hacemos nosotros, vivimos, ¿cierto? Cristo lo hemos aceptado en nuestra vida, la vida de Cristo, y ahora mora en nosotros en la presencia del Espíritu Santo. Entonces, para estar con nosotros y también para ser enviados. Jesús llamó a sus discípulos cuando inició su ministerio y luego dice, ahora yo los envío, dice, como pescadores de hombres. Yo los envío. Y no solamente ahí, sino que en muchas oportunidades Él los enviaba. Entonces, este no es un mensaje secreto. No, esto es una buena noticia que debe esparcirse por todo el mundo. Entonces, lo siguieron para estar con Él, para escucharlo, para imitarlo, para orar como Él oraba, para comer como Él lo hacía, para hacer lo que Él hacía. Me encanta el pasaje ahí en Juan, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y al final termina diciendo, vayan ustedes y hagan lo mismo, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, pero en el fondo servicio. Servir a los demás por amor. Por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Muy bien, los discípulos entonces enseñan. No lo que yo quiero, sino lo que Jesús nos ha dejado en su palabra. Número 5. Un discípulo de Jesús es aquel que tiene una visión local y global. Local y global. Cuando dice que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. De todas las naciones. Van a decir, yo me debo preocupar, obviamente, de donde yo vivo, pero también de todo el mundo. De hecho, hay agencias misioneras y nosotros levantamos 2 ofrendas al año para poner dinero nuestro, que lo invertimos en el reino de Dios. Para mí personalmente es la más linda inversión que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque con eso yo colaboro para que las iglesias de Estados Unidos, de este tipo en la cual nosotros asistimos, envíen a misioneros no solo dentro de Estados Unidos, sino que a través de todo el mundo. Y de hecho hay misioneros que han muerto. Hay lugares muy peligrosos y días atrás hubieron varias familias cristianas que murieron por su fe. Entonces, dice una visión personal, el Evangelio es para mí, ¿cierto? Pero también es para todos. Y ese para todos yo no puedo quedar sentado. Hay una responsabilidad, no de obligación amorosa, que Dios nos pide que hagamos esta tarea. Inconcluso. Somos llamados a colaborar con Dios para sanar el mundo a través del Evangelio. Dios llamó a Abraham, recuerda ahí en Génesis capítulo 3, dice, yo te llamo ahora para que tú seas de bendición al mundo. Bueno, nosotros también somos llamados para bendecir a mi vecino, a mi amigo, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi tío, a mi abuelo, a todos ellos. Debemos ser luz. Para cumplir con nuestra misión de llevar el Evangelio, damos también nuestro tiempo, damos nuestras capacidades y también nuestros recursos. Ahora, a veces Dios nos presenta la posibilidad de compartir el Evangelio de manera que no pensábamos. Pero uno debe saber lo que más que quiere Dios, que lo que tú sabes es compartir tu propia experiencia. Dice, bueno, yo quiero hacer un curso, leer, etcétera, etcétera, que hay harto para leer y aprender. Pero lo más importante que uno puede compartir, ¿sabe? Es tu experiencia. Esa nadie te la puede negar. Sabe que yo tengo una relación con Dios, yo oro con Dios. Yo le pido a Dios, Dios guía mi vida. Dios me ha dado paz en mi vida, porque confío en Él, ¿no? Y eso nosotros lo podemos compartir. Entonces hay tiempo, mis capacidades yo las dispongo también para el reino de Dios y también mis recursos, como el caso de las ofrendas que yo le mencionaba. Los discípulos entonces de Jesús también tienen una visión local, pero también debemos mirar hacia afuera, lo que está pasando por el mundo. Orar por nuestros misioneros. En sexto lugar, los discípulos reciben poder. Cuando dice, estaré con ustedes, estaré con ustedes siempre. La tarea y la misión de la iglesia no la hacemos nosotros con nuestra fuerza. La hacemos bajo el poder y autoridad
que mirábamos en el punto número 1. Van a decir, cuando tú compartes, tú no vas solo. Dios no te ha llamado a convencer a la gente del Evangelio. Simplemente lo comparte, pero quien obra en el corazón y en la vida de aquellos que no conocen al Señor y que están escuchando el Evangelio, es Dios mismo que interviene en su mente y en su espíritu y los convence. Él convence. Nosotros simplemente compartimos el Evangelio. Oramos por esa persona, ¿no? Entonces, es aquel que tiene, número 6 decimos, los discípulos reciben poder. Y aquí le cito aquí está, Hechos 1:8, que lo estoy mencionando ahí. Y recibiréis poder, dice, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, déjeme leerlo. Hechos capítulo 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Dice lo siguiente, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, el Espíritu Santo vino porque Jesús ascendió, ¿no? Allí en Juan capítulo 13 habla el Señor, bueno, yo miré, pero enviaré a otro, que es el Espíritu Santo. Cuidado, si bien el Espíritu Santo es un espíritu y no tiene cuerpo, uno podría decir, bueno, es una fuerza positiva, podría decir. Yo no lo llamo así. El Espíritu Santo es Dios mismo. No es algo que no tenga voluntad, tiene voluntad, que no tenga tiene inteligencia, que no tenga emociones, tiene emociones, es Dios mismo. Es una de las personas de la Trinidad. Yo sé que en un mundo tan científico, ¿cierto?, o materialista, esto nos podría parecer raro, pero hay un mundo espiritual. Entonces dice, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8 que yo lo mencioné ahí. Por lo tanto, recibimos poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña, Él os guiará toda verdad, dice ahí en Juan, capítulo 13. Él nos guiará, Él nos animará, Él nos unirá, Él nos corregirá, Él nos dará los dones, nos dará el valor necesario para llevar adelante la tarea de llevar el Evangelio. Por lo tanto, los discípulos de Jesús reciben poder. Y el número 7, que es el último, dice, un discípulo es aquel de Jesús, es aquel que vive en esperanza. ¿Y eso de dónde lo saco yo? Hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Qué lindo saber que esta tarea, hermano, no es con esfuerzo humano, es con nuestra disponibilidad. Yo estoy dispuesto. Jesús nos llamó a gente preparada. Es verdad que podemos prepararnos y aprender del Evangelio, pero por sobre todo Dios quiere gente y corazones disponibles para servir. Entonces, un discípulo es aquel que vive en esperanza, cuando dice, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora, esta es una esperanza segura, ¿cierto? Porque la afirmamos en la resurrección de Cristo. Ser discípulo de todo corazón es caminar por la tierra mirando la eternidad con esperanza. ¿Cómo me ve la gente como discípulo? ¿Me ve como una persona que solo vive por vivir o solo preocupado de lo temporal? ¿O me ve como un discípulo de Cristo que vivo con un sentido más allá de lo temporal? Creo en la vida eterna ofrecida por Jesús resucitado. ¿Es mi confianza lo suficientemente sólida para correr riesgo, hacer sacrificio y vivir para Dios con valentía en el mundo de hoy? ¿Vivo con esperanza creyendo que finalmente las promesas de Dios para toda la creación se hará realidad de acuerdo al diseño original de Dios? Los discípulos de Cristo viven en esperanza. No es un signo de interrogación, no, es la esperanza que Jesús, ¿cierto?, culminó, concretó en la resurrección de su propia vida para la eternidad. Resumiendo entonces, los discípulos de Cristo son las personas en primer lugar que confían en la plena autoridad de Jesús. En segundo lugar, se identifican como tales, el bautismo. En tercer lugar, enseñan a otros, comparten a otros. Cuarto, tienen una visión local de mi iglesia, pero también global, mirando
por el Evangelio que se esparza a través de todo el mundo. En sexto lugar, reciben poder, como lo vimos ahí en Lucas capítulo 9, versículo 1 al 3. Recibimos poder. Y también Hechos 1:8, que lo está indicado ahí. Déjenme aquí, ahí está el número 7. Y por último, un discípulo de Jesús es aquel que vive en esperanza hasta que el Señor venga. Amados hermanos, la tarea de llevar el Evangelio y compartirlo con otros, primero debe llenar nuestro propio corazón. Si no, no tengo nada que compartir. Así que si tú no tienes la convicción en tu corazón, vamos a orar por eso ahora. Pero al mismo tiempo vamos a orar para que Dios te use como un instrumento, como decía San Francisco de Asís, creo, hazme un instrumento de paz. Y cuando decimos en este caso instrumento de paz sería, hazme un instrumento para llevar las buenas noticias a otros. Para que ellos aprendan lo que significa tener una relación y una comunión con Dios a través de Jesús. Y nosotros, Dios tiene nuestras manos, la mano de sus hijos, para que hagamos esa tarea. Y si tú eres un cristiano recién nacido que estás conociendo esto, anda pensando en esta tarea también. A lo mejor estás lleno con tus 24 horas y no me queda tiempo. No, es simplemente ser un hijo de Dios. Aquí no se trata de decir, bueno, de las 3 a las 4 yo voy a compartir el Evangelio. Es verdad, yo puedo juntarme con alguien a esa hora. Pero uno todos los días decirle, Señor, en el día de hoy que yo pueda ser de bendición a otros. Y Dios va a poner en tu corazón y en tu mente las palabras que vas a compartir. Oremos. Amado Dios, en este día te queremos dar gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y recordar, Señor, este mandato que tú nos has dejado, esta comisión que debemos llevar adelante. Bendito Dios, sabemos que no es información, sino que es vida. Es vida para ahora y vida eterna. Señor, perdónanos a veces cuando nos quedamos callados. Danos de tu gracia para poder compartir este mensaje de amor con aquellos que nos rodean. Ayúdanos a ser buenos discípulos, en forma personal, participando en nuestra iglesia, compartiendo el Evangelio, con nuestro testimonio, con nuestras manos, con nuestros labios. Bendito Dios, oramos por aquellos que aún no te conocen, pero que van a conocer el Evangelio por testimonio nuestro. Oramos para que tú traigas convicción de pecado a aquellos corazones. Trabaja ya, Padre amado, en el nombre que cada uno de nosotros está pensando en este momento. Una persona, 2 personas, por su nombre, Señor. Oramos por esas personas. Trabaja, Señor, en sus mentes y llévalos y tráelos, Señor, a los pies de la cruz, para que ellos puedan disfrutar del perdón tuyo y de una relación eterna contigo. Señor, gracias por este mensaje maravilloso, que es el Evangelio, la buena noticia que ha alegrado para siempre en nuestro corazón. Te pedimos que así sea para aquellos que aún no lo tienen. Te lo pido y te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigamos orando por nuestras propias necesidades. Yo quiero nombrar aquí a Eva, sigamos orando por Eva. Ustedes no la conocen, o algunos sí. Por su salud. Oramos por Eva y toda su familia, que el Señor le sostenga. Ella está en un tiempo de remisión del cáncer, pero con la operación que tuvo de médula y la adaptación de su cuerpo, no es fácil. Así que oremos por fortaleza física y fortaleza espiritual para Eva y también para su familia. Oremos también por Jesús, acá estoy hablando de nuestra iglesia, un hombre que ha venido algunas veces a nuestra iglesia, pero que le estamos ayudando en todo lo que podamos, porque con una diabetes tuvieron que operarlo de un pie, así que ahora tiene que aprender a usar una prótesis, y es un hombre que está solo. Bueno, hay muchas otras necesidades. Oremos unos por otros durante la semana. Un gusto haberles visto y que el Señor les bendiga ricamente. Las láminas de la predicación van a estar a continuación, para que ustedes las tengan y las puedan revisar. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.